La escritora y guionista Marcela Cosillos ha presentado hace poco su primera novela. Se trata de Todos los Santos, publicada por Hipatía Ediciones en una muy bonita edición además. La novela gira en torno a la migración. Una familia se traslada desde Apurímac hasta Montreal. Pero también es una novela que destaca, creo yo, por ese tono nostálgico, melancólico que atraviesa todo el relato. Una nostalgia que obviamente está relacionada con la migración, con el dejar atrás un espacio geográfico determinado y por supuesto a la constante evocación del pasado. Justamente sobre esta novela que yo recomiendo conversé con Marcela vía Zoom, pues ella reside en Suiza y quiero compartir con ustedes pues dicho encuentro. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café. La librería Vallejo la pueden encontrar por supuesto en la avenida Camino Real San Isidro y también pueden seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Marcela Cosillos aquí en Letra Capital. Hola Marcela, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos charlar sobre tu más reciente libro, Todos los Santos, que ha sido publicado por Hipatía, una muy bonita edición. Eh, bueno, Sí, yo hola. Hola, Carlos. quería conversar o empezar la charla preguntándote algo que con la que siempre empiezo las entrevistas, tiene que ver con una curiosidad mía, casi una obsesión, diría yo, que es el germen, el origen de una novela. Cómo de repente a partir de una idea que nos comienza a perseguir, ¿no? O de una imagen tan poderosa que la tenemos muy presente, que luego termina gestándose en una historia, como en este caso Todos los Santos. ¿Tú recuerdas ese origen de esta novela? Sí, sí, la recuerdo porque la he contado ya algunas veces. Voy a tratar de resumirla. Cuando se me ocurrió la idea, yo era migrante, era estudiante en Montreal. Estaba estudiando guión de cine. Yo soy guionista. Y tenía que escribir un guión, un trabajo. Y bueno, seguía buscando, pensaba en mil y una ideas y leí un artículo así como de casualidad, leí, entre todas las cosas que leía, un artículo sobre una fiesta en Centroamérica en la que la gente abría las tumbas de sus muertos el día de Todos los Santos, sacaba los huesos, los limpiaba y después los volvía a guardar. Y bueno, yo no me acuerdo cuántos años tenía en ese entonces, pero estaba mucho más joven que ahora, hace más de 20 años. Y la verdad es que el artículo me impresionó un montón, porque es algo que nunca había imaginado. Y lo primero que pensé es, qué locura sería o qué pasaría si alguien de Latinoamérica, un peruano o peruana, quisiera celebrar alguna fiesta como la celebra en su pueblo, pero aquí, ¿no? Bueno, ahí donde estaba, en Montreal. Y esa lectura fue el detonante que hizo que mi cerebro se fuera a mil a inventar esa historia. La hice propia, imaginé personajes peruanos. Así que la primera versión de esa historia fue un guión de mediometraje, recuerdo. Ah, interesante, interesante. Eh, en algún momento me gustaría leerlo, pero volviendo a la novela, claro, es una novela que trata o gira en torno, entre otros temas, a la migración, ¿no? Esta Ujú. pareja, Zacarías, Rosa, que viajan a Montreal justamente, ¿no? Eh, y claro, cuando leía la novela, por un lado, digamos, está estas referencias del mundo andino, está esta idea del pasado frente a nosotros, ¿no? Muy frente a la occidental y el futuro más bien a las espaldas. Eh, yo sentía que, claro, creo que la novela está planteada estructuralmente en ese sentido, ¿no? No sé qué.
va por ahí. ¿Cómo estructuraste la novela? Ya, a ver, yo no cogí el guión y lo transformé en novela, no hice eso. Lo que cogí fue la esencia de la historia. Claro, Sí, porque el guión nunca no se pudo hacer porque era caro, etcétera, en el Perú no se podía, entonces simplemente lo guardé. Y después para la novela retomé las bases de la historia, ¿no? Y cuando empecé, por ejemplo, en el guión no contaba nada del pasado, porque, bueno, los guiones, o sea, el cine es bastante limitante por razones evidentes, ¿no? Tiempo, presupuesto sobre todo. Entonces, para la novela yo me di cuenta que tenía mucha más libertad. Y empecé contando la novela en otro orden, cuando empecé a estructurarla, cuando empecé a construir la estructura, empecé el primer capítulo, era el que en la novela es el 11 en realidad. Empecé con el detonante, digamos, ¿no? Y fui en orden. Pero luego me di cuenta, mientras avanzaba en la reescritura, sobre todo, ¿no? Porque creo que claro, el impulso inicial que te lleva a crear un borrador es una cosa muy distinta al trabajo de reescritura, ¿no? Que demora un montón. Y en esa reescritura yo me di cuenta que tenía que cambiar ciertas cosas, empezar por otro lado, porque yo necesitaba primero presentar mejor a los personajes y a sus estados emocionales. Y por eso es que ese capítulo 1 se convirtió en capítulo 11. Y luego, cuando decidí incluir capítulos que contaban en el pasado, en otro espacio, en Andahuaylas, evidentemente ya la estructura fue cambiando. Cuando empecé, era una estructura muy clásica, ¿no? Como, claro, yo soy guionista, entonces para mí es inevitable pensar en los tres actos, ¿no? En los puntos de giro, no lo puedo evitar. Y al comienzo empecé con una historia clásica, lineal de tres actos, y luego la fui moviendo, ¿no? Y usé como, bueno, como has visto, una estructura en cuatro actos, tanto así que cada acto está presentado, ¿no? En un título inicial, por etapas, que son también las etapas por las que va pasando Rosa, ¿no? Lo que va viviendo el protagonista. Sí, otra cosa que me pensaba mientras leía la novela es que obviamente tiene que ver justamente con mirar hacia el pasado, tiene que ver justamente con el hecho de migrar, recordar el espacio propio, porque la novela tiene un tono de nostalgia que te envuelve, digamos, ¿no? Y incluso por momentos yo lo relacionaba con la música eh, y con el instrumento del violín, ¿no? Ujú. Tan velante, de esa música justamente melancólica. Eh, Va como por ahí. eh, Em, La música para mí fue bien importante, fue fundamental, porque yo para poder escribir esto hice bastante investigación. Me gusta mucho investigar antes de empezar a escribir, entonces investigué un montón, fui a Andahuaylas, escuché un montón de música y bueno, eh, y siento, esto es bien difícil de explicar, pero lo voy a intentar. La música me acompañó durante la escritura. Siento que influyó bastante en la creación y me gusta que la menciones, pero no me han preguntado esto antes porque yo no sé nada de música, no sé tocar nada, no sé cantar. Sin embargo, siento que que la melodía en el texto es importante. Siento que hay una emoción que las melodías transmiten y siento que las frases tienen un ritmo y una cadencia. Entonces, siento que esa música con la que yo trabajé, que escuchaba incluso mientras trabajaba, eh, eran necesarias para poder narrar la historia como yo quería. O sea, no hubiese escrito lo mismo si hubiese puesto jazz, por ejemplo, ¿no? Y sí hay una melodía en las frases, ¿no? Eh,
uno de mis profesores, Alonso Cueto, nos hablaba de esa melodía y ese ritmo que las frases tienen, ¿no? Y que hay que cuidar y que por eso al escribir, cuando terminas de escribir, nos recomendaba él y otros profesores leer en voz alta lo que habíamos escrito para ver si la melodía y el ritmo de lectura funcionaban. Eh, sí, pienso que fue muy importante en la etapa creativa. Y en el tema de la nostalgia, que yo lo relaciono justamente con esa musicalidad de la prosa, ¿no? Eh, Más allá de las evocaciones. Em, no sé si esto va a responder a tu pregunta. Me preguntaron si yo me identificaba con Rosa y yo contesté inmediatamente que no, ¿no? Que no nos parecíamos en nada. Sin embargo, ahora que he vuelto a ser migrante, pienso que esa nostalgia de la que hablas es una constante, ¿no? Y pienso que cuando creé la historia al comienzo, hace muchísimos años, cuando la traté de imaginar, cuando concebía los personajes, estaba presente también, de lo que has dejado atrás, estos sentimientos de, no solamente de lo vivido, sino estás en un espacio nuevo, completamente diferente, que no pertenece a tu cultura, y estás constantemente tratando de crear, ¿no? Un espacio que se parezca al tuyo, ¿no? Y eso también es parte de la nostalgia, ¿no? Muchos migrantes construyen o construimos no necesariamente una burbuja, pero tratamos de reconstruir un espacio donde sentirse casi como en casa. Y pienso que está todo relacionado a esta nostalgia de la que me hablas. Claro, porque ahora que mencionas esto de que construimos una burbuja, eh, de alguna manera en la novela está también plasmado eso, ¿no? Con la necesidad de conservar ciertas tradiciones, ¿no? De hecho, la novela empieza justamente con la planificación de una fiesta, ¿no? Y es claro, es llevar la fiesta, digamos, del Ande a Montreal. Eh, bueno, Sí, eh, eso yo lo he visto, porque yo viví en Montreal, ya no me acuerdo, 8 o 11 años, pero viví bastante tiempo, muchos años ahí. Y, y es interesante, no sé si la siguen haciendo, pero en Montreal celebraban fiestas patrias en un parque gigantesco. Es verano ahí, ¿no? Y bueno, no solamente hay comida que no puede faltar, ¿no? Sino cantantes que vienen directamente del Perú y la gente baila y celebra y todo, como si estuvieran en casa. Luego yo he conocido algunas personas que me han servido también para la creación de esta historia, por ejemplo. En la novela menciono la calle Jean Talon, que es una calle donde hay muchos restaurantes latinos también, peruanos, y las celebraciones, las fiestas son muy parecidas o intensamente parecidas a las que vivimos en Perú, ¿no? En casa. Y no sé si estoy respondiendo, a veces me voy por las ramas, Carlos. no, No no, sé si te perfecto, estoy perfecto. respondiendo. Que me pongo a recordar algunas cosas en las que no he pensado durante mucho tiempo. Mm. Bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar era, hablando justamente de la estructura, o siguiendo hablando de la estructura, ¿no? De- eh, si bien, claro, Rosa es, digamos, el personaje central, sin embargo, aparecen, digamos, otras voces eh, Sí, que se van intercalando. Eh, Eso ha sido también un trabajo, ahí quizás mientras lo podría relacionar con el cine, ¿no? Con ese trabajo de montaje, pero en fin, de repente estoy hablando con tonterías, pero ¿cómo bueno, fue digamos, ese proceso?
Sí, ese proceso fue bien complicado y me costó bastante porque yo al comienzo empecé a escribir solo desde el punto, le decimos el punto de vista de Rosa, ¿no? Ella era mi única voz, digamos. Pero mientras avanzaba, fui necesitando otras voces, otros puntos de vista, ¿no? Tampoco es que la historia sea como Rashomon, ¿no? Donde cada personaje cuenta lo vivido, Claro. pero, pero sí quería llegar, quería contar la experiencia, la pena, el sufrimiento desde los personajes involucrados. Entonces, bueno, agregué al hijo. Lo que fue más difícil fue el pasado para mí, ¿no? Fue el contar ese pasado desde la voz de Zacarías. Eh, Me pareció más difícil, eso me tomó más tiempo, pero bueno. Y me pareció interesante poder conocer la historia de los cuatro personajes, porque los cuatro personajes la viven de manera distinta, todos tienen sus propios dolores, ¿no? Y me parece que eso enriqueció la historia. Sí, Además, digamos que la 4 también cuenta su manera de adaptarse al nuevo espacio, digamos. sí, Eso me llamó la atención. sí, sí. Sí, creo que, bueno, en el caso de la migración, creo que es percibida de muchas maneras, ¿no? Hay que están, como dije hace un rato, los que viven en su burbuja y están los que no, los que tratan de salir, ¿no? Y adaptarse al espacio. Bueno, la migración no es igual, porque hay migración forzada, digamos, y otra voluntaria, hay una migración con privilegios y otra sin privilegios. Entonces, todos esos casos hacen que la manera en que un migrante se adapta sea distinta, ¿no? Sí. Eh, de hecho, hay muchos momentos que me han conmovido, pero para hablar de uno, sin spoilear, porque está más o menos al inicio, si no me equivoco, este, es interesante cuando Zacarías va adelantando un poco lo que le va a pasar, eh, Mm. porque no lo llega a decir, digamos, literalmente, pero sí como que lo anuncia, ¿no? Y Al comienzo, sí, ajá, al sí, comienzo, claro, no me equivocaba. sí. Entonces, sí, claro, al inicio, ¿no? Cuando están justamente haciendo esos preparativos, ¿no? Para la fiesta, y aparece Ujú. su voz, y a mí me conmovió mucho el hecho de que él les decía, tendría que decirle a Rosa, tengo que decirle, pero yo sé que soy un cobarde y no lo voy a decir. Esa imagen es muy poderosa. Hay otras también, pero quise recordar un Gracias. poco esa, ¿no? Gracias. Em, bueno, fue doloroso, fue doloroso escribir ese momento, ese instante. Em, pero era necesario porque yo quería construir personajes imperfectos, digamos, ¿no? Quería construir estos personajes llenos de defectos también, pero que a la vez podamos llegar a quererlos un poco, ¿no? Durante la lectura que va avanzando, que los querramos y no los querramos al mismo tiempo, como que los quieres agarrar y cachetear para que reaccionen, pero al mismo tiempo trates de entenderlos, no, quizás no aceptar lo que hacen, pero entenderlos sí. Em, Creo que momentos como esos, como ese que has mencionado, eran importantes para poder matizar el personaje y crear cierta empatía, porque es un personaje que tiene ciertas debilidades, ¿no? Fuerzas también, pero esas debilidades hacen que uno lo pueda entender y querer. Y bueno, espero haberlo logrado, pero si te emocionó, pues lo tomaré como un cumplido. Sí, por supuesto que sí. Eh, bueno, un poco para ir terminando, ¿tienes
otro proyecto encaminado? ¿Cómo se da en tu caso el tema de la escritura? Eh, Además, ¿cómo combinas, digamos, esas dos facetas de guionista y de, y ahora novelista? Sí, bueno, bueno, yo como guionista siempre quise escribir narrativa, que quería ser novelista. Me ha tomado bastante tiempo, pero bueno, ahí estamos. Y sigo haciendo las dos cosas. Tengo proyectos, varios proyectos. Empecé, por ejemplo, empecé un documental hace muchos años, hace 8 años. Estoy tratando de terminarlo. Es un documental sobre danzantes de tijeras, fíjate. Eh, Esa investigación se cruza un poco con la investigación de la novela también. Y bueno, estoy avanzando, intentando terminar, cerrar. Estoy escribiendo ahorita un guión de largo ficción. Es un proyecto mío y creo, no estoy segura, que en una semana más o menos voy a empezar otro que no es mío. Eso no lo sé. Y estoy escribiendo una novela, pero yo soy un poco una segunda novela. Soy un poco desordenada, quizás podría, sí, desordenada, sí, porque mi cabeza tiene como decenas de ideas y de cositas que vienen, entran y salen, y entonces para todas tengo como un espacio y un tiempo, entonces avanzo lentamente. Pienso que eso también, bueno, tiene que ver con mi desorden y con mi producción, que es bastante poca en realidad, pero no tengo otra manera de trabajar, nunca he podido cambiarla porque las ideas o las historias se apoderan de mí, digamos, y me obsesionan y entonces no las puedo dejar de lado. Y para la novela, por ejemplo, la segunda, avanzo muy lentamente, me organizo, reviso algunas cosas, voy leyendo otras y así. No sé cuándo la tendré lista. Tenía que mandarle a la editora también un conjunto de cuentos que no le he mandado y caramba. Bueno, tengo que terminar eso pronto porque estoy en reescritura. Y creo que por ahora eso es todo. Sí, que ya, Entonces, bueno. digamos que lo más próximo es este libro de cuentos en términos de narrativa. En narrativa yo creo que sí, sí. Pienso que sí, porque estoy en reescritura y... Pero como te digo, soy un poco desordenada por las ideas. Siempre he sido así y es imposible cambiar ahorita. Pero, Claro. claro, pero eso es lo primero que debo terminar, sí. Bueno, estaremos atentos entonces. Gracias, Gracias. Marcela. Ha sido un placer conversar contigo y bueno, a los amigos la novela ya la pueden encontrar en librerías. Yo se la recomiendo. Muchas gracias nuevamente, Marcela. Gracias, Carlos. Chao.